días a todos los presentes. Bienvenidos a esta nueva sesión de conversaciones ejecutivas. Eh, el grupo coordinador de las conversaciones desde hace un tiempo ha hablado de la importancia de los propósitos en las organizaciones. Y muy pocas veces uno tiene la oportunidad de conocer no solamente un poco más de ellos conceptualmente, sino cómo se confeccionan y cómo se elaboran, cómo viven en las organizaciones. Entonces no podemos estar más agradecidos con los invitados especiales de hoy, arrancando por Daniel Suárez, director de Convivencia Productiva y por muchos años empresario del Foro de Presidentes, quien ha invitado a dos altos ejecutivos a que nos vengan también a compartir su experiencia. Andrés Rincón, director ejecutivo de CT Gómez Cajiao, y Juan Carlos Orozco, gerente de marketing de PL Colombia. Como son varios invitados, no voy a entrar en detalle en su perfil. Entonces, pues Daniel, te damos la palabra para que puedas iniciar estas conversaciones ejecutivas. Bueno, buenos días a todas, a todos y un gusto estar acá en el espacio del Foro Presidente con muchos de nuestros compañeros de años y también los compañeros recientes miembros del Foro de Presidentes. Gracias, Carlos, por invitarme. Gracias, Carlos Puech, también por este espacio que has generado y que nos ha nutrido tanto a los distintos miembros del Foro. Y bueno, la ocasión y la invitación de hoy gira alrededor del propósito personal y el propósito organizacional. Yo he tenido la fortuna, junto con mis colegas de oficina, de acompañar a ejecutivos y también algunas organizaciones en la construcción de su propósito, entendiendo como este trabajo no solamente estar orientados en el proceso de construcción de la declaración, sino lo que implica llevar el propósito al día a día y a la vida cotidiana en las compañías y en las empresas. Les cuento que lidero Convivencia Productiva, una organización que creamos con varios de los miembros del foro. Por cierto, por acá, bienvenido Camilo. Hace días no te escuchaba, así que me alegra mucho saber que contigo y con otros 10 amigos hace 20 años creamos Convivencia Productiva. Y Convivencia Productiva, como ustedes saben, o algunos saben, y los que no saben, ha estado orientando su trabajo a colegios. Nuestra marca en colegios se llama Aulas en Paz y venimos trabajando desde ya más de 20 años o casi 20 años generando estos programas en colegios. Hemos sido muchas veces aliados del Ministerio de Educación y de hecho varias veces hemos estado ayudando a construir política pública alrededor de la convivencia escolar. Y bueno, también en los últimos años hemos venido trabajando orientados hacia empresa con algunos compañeros del foro, particularmente con Marta Elena. Marta Elena hemos venido acompañando algunas de las compañías con las que trabajamos. Ella y yo constituimos un grupo de colegas que tenemos el gusto de apoyar equipos directivos en distintas empresas. Pero bueno, vámonos al tema. Hoy quiero contarles, arrancando, que hay muchas empresas y muchas razones por las cuales el propósito ha venido siendo un tema que acompaña los ejercicios estratégicos de muchas compañías y la construcción de cultura. Y es claro, este tipo de beneficios que se vienen dando en las organizaciones cuando se trabaja y se construye y se gira alrededor del propósito. Y podemos ver que los beneficios que tienen las empresas cuando trabajan y despliegan todo su ejercicio estratégico alrededor del propósito organizacional, se traslada a distintos ámbitos de las compañías. Cultura organizacional positiva, un equilibrio financiero y social en la medida en que todos los grupos de interés, los distintos stakeholders, lo que están buscando hoy son marcas que de alguna manera no solamente provoquen y cuiden los beneficios económicos, sino también contribuyan al mundo y de esa manera se genere como una mayor sustentabilidad. Los consumidores hoy en día están muchas veces identificando si ese tipo de empresa realmente está aportando a nivel de su responsabilidad social y corporativa, cómo es su comportamiento, cómo son sus patrones de conducta.
también hemos encontrado que la buena reputación pues claramente enriquece las marcas, ¿ya? Y genera una cultura, genera un contexto de atracción y retención del talento. La gente, los empleados de las compañías, cuando saben que sus empresas tienen un propósito declarado y ese propósito es un propósito que la empresa lo vive, realmente pues es una razón para que ellos haya, digamos, una dinámica de retención y de atracción bastante fuerte. Lo mismo, pues claramente gente comprometida, gente orientada y inspirada alrededor de un propósito organizacional, pues es razón para que se provoque una cultura de innovación y de productividad y gran capacidad de resiliencia en situaciones de dificultad. Cuando hay un propósito inspirador en una compañía y se está pasando por situaciones difíciles, los mismos empleados y todos desarrollan una capacidad de resiliencia, de adaptabilidad que ya ha sido, digamos, analizada en varios estudios. Estos beneficios desde la perspectiva de lo que es la empresa de una manera global. Y si lo vemos desde el punto de vista de los empleados, pues se genera una gran motivación y un compromiso por parte de ellos, donde ellos, dado que por un lado encuentran en el propósito de la organización una razón por las cuales estar laborando, pero donde también ellos pueden desarrollar su propio propósito, ellos, eso básicamente lo que genera es una fuerza que empodera y genera autonomía y por lo tanto desarrolla sentido de pertenencia, una motivación intrínseca fantástica. De hecho, muchos de los estudiosos en motivación básicamente hablan de unos cuatro motivadores centrales al interior, digamos, de las organizaciones. Uno, claramente propósito. Otro, el logro y la búsqueda de resultados, ¿ya? Otro, lo que tiene que ver con la construcción, con la construcción de relaciones. Y el cuarto es como la mezcla, ¿ya? Entonces, encontramos que si realmente queremos que los equipos estén motivados, trabajar alrededor del propósito es central para dinamizar el desarrollo personal y profesional de de los colaboradores. Claramente, cuando eh, se vive dándonos la posibilidad de la realización, básicamente la salud mental y el bienestar también aumenta. Entonces, muchos de estos son los beneficios que tienen las organizaciones cuando declaran propósito como parte central de su ejercicio estratégico y como parte central también de su cultura organizacional. Entonces, ¿qué empresas en el mundo? O sea, a mí me gusta traer algunos ejemplos de empresas en el mundo. Yo le tengo especial cariño a Ben Jerry's por los helados. Todos, algunos probablemente hemos tenido la oportunidad de saborear estos deliciosos helados en distintos lugares del mundo. Pero más allá de eso, Ben Jerry's hace más de 30 años, ¿ya? Ha venido enseñándole al mundo corporativo lo que es una gran empresa consciente y responsable de su comportamiento corporativo, de su ciudadanía corporativa. Y probablemente otro de los íconos en los temas de responsabilidad social corporativa y cómo estas organizaciones están motivadas con grandes propósitos que no solamente cuidan su estabilidad financiera, sino que también contribuyen con el mundo, está también el Body Shop. Body Shop es una empresa que también nos ha enseñado en el mundo corporativo lo que es trabajar basado, digamos, en un propósito. Y encontramos organizaciones como Patagonia y como Unilever, en análisis y en estudios que han hecho en Harvard, pues han demostrado cómo el impacto de la cultura, de una cultura basada en propósito, genera en todo su ecosistema. Pero bueno, estos son ejemplos un poco distantes, pero pues más cerca, digamos, en nuestro contexto latinoamericano encontramos marcas tan queridas como Bancolombia, como Nutresa, como Bimbo, y fíjense cómo ellos, por ejemplo, Bancolombia, no solamente, o sea, declaran de una manera sencilla que ellos están para promover el desarrollo sostenible y para el logro del bienestar de todos. Lo mismo de Nutresa, que también contribuye con un mejor mundo donde el desarrollo sea para todos. Y bueno, otro ejemplo, Bimbo, donde ellos están interesados en aportar, en que su gran contribución sea el sistema alimentario. Claramente, como muchos de nosotros sabemos, todos estos temas de propósito están orientadas desde el ADN del negocio, desde lo que el negocio en sí hace. Pero bueno, todas estas compañías
tanto en el mundo como en América Latina y en Colombia, nos acompañan con unas definiciones de propósito que inspiran, unas definiciones de propósito que orientan y guían la toma de decisiones estratégicas, que de alguna manera también provocan una cultura organizacional y por lo tanto desde esa cultura pues se encuentran, digamos, estos beneficios que es trabajar desde esta óptica. Pero bueno, ¿qué es esto de propósito? Yo he querido, digamos, desde incluir distintas ópticas y uno podría decir que propósito organizacional es esa fuerza y la razón fundamental. Y observen acá que estamos hablando no solamente de una apuesta racional, sino de una experiencia emocional, ¿ya? Que al ser fuerza y razón de una empresa, motivan, impulsan y guían la construcción de una visión de futuro estratégico y una visión de resultados por alcanzar, pero no solamente para sí misma, sino también para el resto del mundo. Eh, Acá, digamos, en casi todas las metodologías de propósito, por lo general, siempre están orientadas al beneficio de la organización, pero también a cuál es esa contribución que hacen con el mundo. ¿Ya? Contribución que, por lo general, como acaba de comentar, observando las marcas, está siempre, por lo general, está orientado al ADN de la compañía, a la esencia del negocio. Pero incluso hay compañías, por ejemplo, como Patagonia, que pues es una empresa productora de ropa, pero pues ellos están, digamos, muchísimo más involucrados en temas de medio ambiente. Claro, tiene que ver con, de alguna manera, con su negocio, pero van mucho, mucho más allá. Entonces, es importante entender que esto del propósito organizacional le trae a todo el ejercicio estratégico y a la cultura organizacional, le trae un factor emocional muy fuerte y es el factor de la inspiración. Pero un propósito que de alguna manera está estructurado con tres elementos. Eh, y estos elementos los podemos ver, por ejemplo, también en la definición de propósito personal. ¿Ya? Si ustedes observan la definición que yo les he traído acá, igual es la fuerza y la razón de ser, en este caso de la persona, del profesional, del empleado, del colaborador, de estar en este mundo. O sea, casi como que acá traemos incluso una noción un poco filosófica y es el sentido de vida. Entonces, el sentido de vida y el propósito son como una atracción, ¿ya? Que nos permite de alguna manera entender la razón de nuestra, digamos, en este plano de existencia, pensándolo como desde el punto de vista, digamos, conceptual y filosófico, pero llevándolo al día a día, ¿ya? Lo que uno observa es que el propósito tiene tres elementos. Uno es eso que es uno mismo, tanto a nivel personal como la organización. ¿Cuál es, por ejemplo, desde el punto de vista de la organización, cuál es ese ADN que caracteriza a cada una de las compañías? Y pensándolo a nivel personal, ¿qué es eso que me hace a mí ser lo que yo soy? Es algo así, hay un ejemplo muy bonito, una frase muy interesante, y es que la esencia de la persona o la esencia de la organización es como el perfume. Uno sabe que ahí va tal persona, uno sabe que tal empresa, que Bancolombia actúa como desde un aroma, desde una manera como de estar, y lo hablo, digamos, a nivel de propósito personal, y es cuando uno ve que alguien viene, inmediatamente esa persona tiene, digamos, una serie de características, valores, una serie de que lo hacen ser lo que son. Pero entonces el primer elemento, esencia, el segundo elemento, los dones. O sea, ¿qué son esos dones y talentos? O sea, un propósito bien estructurado tiene, además de esencia, de reconocer eso que somos nosotros, tiene además de eso la característica de la manera como nosotros vamos a servir. Hay, digamos, algunas escuelas que llaman a esto de los dones y los talentos el proceso transformador. Y es eso que sabe hacer, por ejemplo, la compañía, que lo sabe hacer de una manera que lo caracteriza en el mercado, pero también eso que nosotros sabemos como personas y como colaboradores y como trabajadores hacer, que nos permite desplegar nuestros talentos. Y finalmente, de nuevo, el tercer elemento que nosotros utilizamos desde la definición de propósito es cuál es la contribución, cuál es la misión. ¿Ok? ¿Qué es eso con lo que yo vengo a esta vida a ofrecerle al mundo? Y ahí, digamos, podemos encontrar incluso dos enfoques de contribución. Un enfoque y es uno, en lo personal, por ejemplo, uno viene a realizarse de alguna manera. Uno viene
pues, por ejemplo, los que tienen alguna connotación de tipo espiritual, pues ellos vienen a realizarse desde sus creencias y desde sus principios, ¿ya? Pero no solamente uno contribuye a su realización personal o a la realización de la compañía, sino al mundo, ¿ya? Y ahí, básicamente, por lo general, la mirada es cómo, en primer lugar, se beneficia a nuestros grupos de interés, ¿ya? Cómo yo contribuyo a mis grupos de interés. Pero además de eso, dado el tipo de negocio que mi compañía tiene, cuál es esa gran contribución al medio ambiente, ¿ya? A los derechos humanos, a la construcción de la democracia, a los sistemas alimentarios, ¿ya? A un mundo sostenible. Entonces, estos tres elementos son centrales para el mundo del propósito. Voy a parar acá un momento y ya les voy a contar que este trabajo que nosotros hacemos desde la oficina está inspirado en el Instituto del Propósito Verdadero, que es un programa que está en Estados Unidos, ¿ya? Y que también ha sido, digamos, desplegado a América Latina, y también el Instituto de Liderazgo Generativo, ¿ya? Estos enfoques que, por ejemplo, lo que les vamos a compartir ahora, tanto en Gómez Cajiao CETEC como el trabajo en propósito personal que hemos trabajado con Juan Carlos, están muy orientados por estas metodologías y claramente ilustradas pues, por nuestras formaciones como coaches y también nuestra capacidad para estar facilitando equipos alrededor de experiencias de aprendizaje que por lo general se tienen que construir. Para darle la palabra a Juan Carlos, le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Quiero un poco plantearles que declarar propósito es un proceso profundo donde se le invita tanto a la persona como a la organización que se tome en serio, ¿verdad? Eh, Uno de precisamente el que fue CEO de Betson Bay y que después ha sido, digamos, profesor asociado en Harvard, él decía que para que este tema de propósito sea realmente muy estratégico, tiene que ser real y auténtico. Tiene que ir mucho más allá de cualquier estrategia de mercadeo o cualquier moda de management, ¿verdad? Y particularmente esto tiene, digamos, mucho que ver con sí un proceso profundo para definir. No es tan fácil definir el propósito de una compañía, no es tan fácil definir el propósito de una persona, de un colaborador, pero no solamente es definirlo, sino después de eso trabajar para la manifestación del propósito, ¿verdad? Hay un principio que nosotros tenemos en este trabajo que dice, propósito sin manifestación no es propósito, ¿verdad? Porque la declaración, digamos, verbal está bien, porque de alguna manera en sí ya está generando una estructura, una manera de entender la organización y una manera de entenderse uno como persona, ¿ya? Pero una vez se hace la declaración, es absolutamente importante hacerla parte de la cultura organizacional o hacerla parte de mi cultura personal. Bueno, desde ese contexto voy a invitar a Juan Carlos, voy a dejar de compartir la pantalla para que tengamos la posibilidad de verlo. Juan Carlos, bienvenido. Eh, con Juan Carlos yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas empresas porque él nos va a contar que su compañía ha migrado en distintas marcas en el tiempo. Juan Carlos, bienvenido. Daniel, muy buenos días y buenos días a todos. Primero, darles las gracias por esta oportunidad. Como lo dice Daniel, esta es una historia muy bonita. Yo tengo la fortuna de poder interactuar con Daniel desde el año 2012 en dos organizaciones a las que quiero profundamente. Inicialmente como Arista Lab Science y en el año 2019 Arista fue adquirida. Realmente fue en el 18, pero el proceso de integración ocurrió en el año 19 por UPL, una compañía de capital de la India con una visión y propósito muy interesante. Y en ese momento, cuando ocurrió esa noticia, normalmente quien compra es quien llega con la posición dominante y quienes somos comprados, digamos, tenemos una expectativa muy grande de lo que pueda pasar. En nuestro caso ocurrió una situación bastante particular. Siempre habíamos tenido un propósito como equipo de trabajo y hablo mucho del gran jefe, el gerente general de nuestra compañía en la subregión de Andes, Carlos Angulo.
de construir una empresa sostenible en el tiempo y siempre con un desafío de ser la compañía número uno específicamente donde nosotros actuamos. Cuando se da ese proceso de integración, sabíamos nosotros internamente que teníamos la oportunidad de volvernos el jugador más importante en el mercado de Colombia y Ecuador, que es donde nosotros operamos. Y digamos que eso reforzó mucho más el propósito. Y ahí parte un poco esta historia que quiero devolverme un poco en el pasado. Yo soy ingeniero agrónomo, tengo 30 años de ejercicio profesional y he tenido la fortuna de pasar por muchos frentes de trabajo. Arranqué por extensión rural. Ahí tuve la fortuna de estar alrededor de 2 años y medio trabajando con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y eso me dio una visión particular que la entendí años después cuando trabajé con Daniel durante un año en la definición de mi propósito personal. Y fue un tema de sensibilidad hacia las necesidades reales de los agricultores. Tengo la fortuna posteriormente de emigrar a Bogotá, una gran decisión personal, creo, porque me abrió muchas puertas y me abrió realmente una visión muy diferente de lo que es el mundo empresarial. Ahí llegó una compañía que es Becol, compañía de sociedad de economía mixta, eh, a trabajar en el área de investigación y desarrollo y particularmente fue un momento muy bonito porque llegué precisamente a trabajar en el mundo de los biológicos. Y esto lo voy contando porque esto me va a permitir después articular todo lo que me ha pasado en el proceso de la definición del propósito. Ahí estuve 4 años y medio y migro al sector floricultor. Un momento muy especial de mi vida. Fueron 7 años maravillosos porque realmente me involucré en el pensamiento del empresariado, del esfuerzo de los floricultores realmente por hacer diferente el negocio. Y sobre todo, lo cuento desde adentro, el firme propósito realmente de tener un negocio completamente sostenible. Hablo por allá hacia el año 2000, 2001, que el gremio floricultor a través de Asocolflores incorpora el programa Flor Verde. Y realmente Flor Verde nace es como un desafío interno para irnos enmarcando esos caminos realmente para desarrollar un modelo de floricultura sostenible. Y ahí me di cuenta que el ejercicio que empezábamos a hacer realmente era más por convicción que por conveniencia, porque realmente no recibíamos ninguna retribución en particular en beneficio económico de la compañía, pero realmente sí empezamos a optimizar muchos procesos. Ahí duré alrededor de otros 7 años y migro al mundo comercial. Y les voy a contar una anécdota particular simpática. Nunca había querido estar en el sector de la química tradicional en el tema de manejo de protección de cultivos. No sentía un feeling específico y me voy al mundo de la nutrición y de la bionutrición. Y empiezo a conocer, a construir y aportar, digamos, unos conceptos muy interesantes en el modelo de producción agrícola en Colombia. Y en el año 2010, y lo digo con mucho orgullo, el 1 de febrero, era un lunes, tuve la fortuna de entrar a trabajar en Arista. Y con Arista empezamos a hacer un recorrido que duró alrededor de unos 9 años y realmente empezamos a hacer cosas que eran diferentes, que nos hicieron ver diferentes en el mercado y llega el momento de la integración con UPL. Y fue un momento muy bonito, como les decía, porque fuera de saber que éramos los número uno, el día en que UPL estaba celebrando los 50 años, presentaron el propósito. Y el propósito lo definieron en una sola palabra, se llama Open Ag. Y la definición de Open Ag es una red de agricultura abierta. Y ya les cuento qué es eso. Simpáticamente, con Carlos veníamos trabajando en entender cuál era el alcance de nuestro negocio. Porque mucha gente decía, no, ustedes venden esos productos para aplicar en cultivos. Y nosotros ya veníamos en un desafío desde el año 2016 en entender que lo que nosotros hacíamos era completamente diferente. Y en ese momento entendimos que realmente nosotros éramos un miembro importante en la cadena de valor que garantiza la seguridad alimentaria de nuestra nación y del mundo. Y cuando se presentó el propósito Open Ag,
Me acuerdo que yo estaba sentado con Carlos y le dije, Carlos, se me puso la piel de gallina. Pensamiento que traíamos 2 años atrás con este pensamiento. Y fue simpático porque salir de esa reunión y hablar con la gente no entendía qué era OpenAC. Yo tuve la fortuna a los meses de trabajar con una persona directamente del board de UPL. Vino a Colombia, hicimos un recorrido y fuimos a una finca de flores. Era una finca clavelera o es una finca clavelera. Y ahí hubo una muy bonita conexión entre la persona y puntualmente el gerente general. Y fue tan buena la conexión que al final el gerente general le pregunta a la persona, ¿tú para dónde vas? Y él le dice, voy para Miami y después voy a tener un encuentro familiar en Suecia. Le dijo, te voy a preparar un par de ramos para que le lleves a tu mamá. Muchas gracias. Al día siguiente me llama esta persona y me dice, Juan, ¿me puedes pasar el teléfono celular de Luis Fernando? Es que ya le tengo 3 clientes que están interesados en comercializar clavel en Oriente Medio. Específicamente son clientes de Dua. Yo no, inmediatamente. Hablo como al mes con Luis Fernando y me dice, oye, Juan, gracias por el contacto, porque de los 3 clientes ya finalmente activamos 2 negocios. Y en ese momento reforcé el concepto Open y puntualmente el tema de una agricultura abierta. Esto es un mundo de conexiones. Y nosotros tendemos muchas veces a ver el mundo muy reducido. Si yo me paro en el mundo de un agricultor y lo miro en función de mi negocio, voy a ponerles el caso concreto del cultivo de la papa. En la papa, un agricultor puede estar invirtiendo en productos de protección de cultivos alrededor de 3,5 millones de pesos. Pero si yo miro el entorno de lo que es su negocio hoy le exige por hectárea tener alrededor de 52 a 53 millones de pesos para poder operar. Y si uno mira la proporcionalidad, sus necesidades son completamente diferentes a las necesidades o quizás preocupaciones que nosotros tenemos. Y eso es lo que hace precisamente ese propósito, es pensar mucho más grande en la visión de lo que es nuestro negocio. Y si a ese pensamiento integramos la cadena de valor, que es el consumidor o potencialmente la industria que transforma alimentos, pues lógicamente este es un negocio muy grande. Y para no alargarme más en el tema, se me terminó de encender la llama, realmente la pasión en su momento, cuando ocurrió el tema de la pandemia. En ese momento entendí que realmente el tema de la seguridad alimentaria era una necesidad fundamental en el mundo. Hasta ese momento, llevaba quizás 26 años de ingeniero agrónomo, no lo había conectado 100%, y en ese momento dije, oiga, definitivamente este negocio es de un alcance completamente diferente a como tradicionalmente las personas lo ven. Entonces, ahí tengo la fortuna de empezar a hacer un trabajo con Daniel, y cuando empezamos a mi propósito personal, cuál es mi contribución con el propósito de UPL, digamos que se dieron factores muy interesantes. Y ahí voy a ponerles el proceso de redefinición específicamente de lo que fue mi propósito. Si de pronto les he podido transmitir, yo tengo una característica particular, soy una persona supremamente apasionada. Y cuando hablo de pasión, quizás hablo de amor. Y cuando hablo de pasión, yo tengo 2 grandes pasiones en mi vida. Mi familia y la otra familia, que es la familia UPL. Ese entorno realmente es la motivación de mi día a día. Y creo que eso lo entendimos muy bien con Daniel, realmente para poder encauzar esa definición de mi propósito. ¿Y cuál es la otra gran condición? Que tengo una vocación clara hacia el servicio. Y la parte más importante y bonita cuando hice la definición de mi propósito personal fue saber que mi felicidad y la felicidad de mi familia eran factores fundamentales. Porque muchas veces quienes terminaron siendo sacrificados por toda esta pasión, por toda esta emoción a lo largo de estos 30 años fue mi familia. Pero entendí que mi familia es lo más importante y los involucré dentro de mi propósito. Y al final lo que quiero es poder ayudar en que las personas puedan crecer. Y tengo muchos ejemplos a lo largo de 30 años de muchas personas que he promovido, que he ayudado directa e indirectamente,
que sé que están transformando la sociedad colombiana y adicionalmente transformando el campo colombiano. Y cuando hablamos de transformar el campo colombiano, y hoy hablo también del campo ecuatoriano, es en poder generarle riqueza a los agricultores. Al final, he tenido la oportunidad de sentarme a trabajar este concepto de propósito con clientes y me encanta cuando nuestros clientes ya hablan en ser generadores de riqueza para los agricultores. Desde el punto de vista de la contribución, claramente me alineo al pensamiento del propósito OpenAg y claramente es poder ayudar a transformar la producción de alimentos para garantizar esa seguridad alimentaria de una manera sostenible. Para nosotros el tema de sostenibilidad, como lo es para todos ustedes, pues integra esos tres grandes componentes, el económico, el social y el ambiental. Pero para nosotros juega un papel fundamental desde la parte ambiental poder ayudar a mitigar muchos de los efectos que, digamos, el tema de agricultura ha generado y que tiene efecto directo en el tema de calentamiento global. Y ese es uno de los grandes desafíos y es uno de los grandes challenges que tiene la organización en el compromiso realmente de ser un jugador importante en términos de poder capturar carbono en los siguientes 10 años para mitigar el tema del cambio climático. ¿Y qué es lo que quiero específicamente? Impactar positivamente a la sociedad y, lógicamente, a los agricultores. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que está pidiendo el planeta. Cuando hablábamos con Daniel un año atrás en la definición de el propósito y de mi contribución personal, siempre le decía a Daniel, hay que tener muy claro qué está pasando en el mundo. Y el mundo tiene una tendencia importante en términos de un propósito real alineado al tema de la sostenibilidad. Entonces, desde la producción de alimentos, claramente nos están pidiendo, por favor, produzcamos de manera inocua. Y producir de manera inocua es simplemente producir de manera integral, sabiendo utilizar las herramientas en el momento que son y de la manera correcta. Y pudiendo ayudar realmente a mitigar el tema del efecto de cambio climático que realmente se está volviendo uno de los grandes desafíos. Y ahí es donde nosotros hemos venido trabajando de manera articulada realmente para poder ayudar en ese tema de transformación. Dani, no sé si tengas ahí alguna pregunta o comentario adicional. No, Juan, mil gracias. Yo creo que tu experiencia y el match que hay entre tu propósito personal y el propósito de UPL, pues resalta el poder de enfocarnos desde esta perspectiva del propósito personal y el propósito organizacional. Gracias, Juan. Ahorita creo que algunos van a querer compartir algunas preguntas para ti también. Andrés, muy bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Andrés es director general de Gómez Cajiao, una empresa de ingeniería que lleva muchos años en el país y en la cual tú nos vas a contar ahora, y hace parte del grupo CETEC, que es un grupo europeo que también tiene una gran orientación y una visión muy interesante que tú nos vas a compartir. Gracias, Andrés. Bienvenido y el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muy buenos días a todos. Muy agradecido y muy honrado por esta invitación. Sí, en efecto, arranco brevemente y no me extiendo por contarles un poquitico sobre Gómez Cajiao y sobre el grupo CETEC, porque, digamos, esa situación y la interacción y el tránsito de Gómez Cajiao hacia el grupo CETEC, de alguna manera, pues es una de las razones fundamentales pues, para el ejercicio que nosotros hicimos el año pasado de declaración del propósito. Gómez Cajiao es una firma de ingeniería muy tradicional, con más de 50 años de existencia. Se creó pues, en un momento en que la dinámica del país pues, estaba volcándose hacia una gran expansión cuando comenzaron a hacerse los grandes proyectos hidroeléctricos en los 70s, líneas de transmisión, y en ese momento, pues digamos, hubo un boom de firmas que pues se constituyeron pues para satisfacer esa necesidad. Y bueno, Gómez Cajiao pues es uno de esos casos. Muchas de ellas pues todavía continúan, otras pues desaparecieron o se fusionaron. Y digamos que Gómez Cajiao a lo largo de su historia ha tenido, digamos, tres etapas muy marcadas desde su fundación, digamos, durante los primeros 20, 25 años. Después
enfrentó pues una primera recesión, más o menos en el año 95, 98 hasta el año 2000, que no fue pues exclusiva de la empresa, sino en general del sector. El sector en esa época pues vivió una gran recesión y que golpeó pues a todas las firmas. Gómez Cajiao, aclaro, es una firma de consultoría únicamente. Nosotros hacemos estudios, diseños e interventorías, no somos constructores. Y sobre el año 2010-2011 fue vendida parcialmente a unos inversionistas extranjeros y digamos que con eso arrancó su segunda etapa. No me detengo mucho en eso, ahí pues digamos hubo estuvo liderado, conducida por diferentes personas y con diferentes objetivos, sacándole un poco de lo que era su ámbito natural de desarrollo, que era infraestructura predominantemente de transporte, pero en general y infraestructura. Y en su momento, durante esa segunda etapa, de alguna manera se orientó la compañía hacia el sector de hidrocarburos, oil and gas, pues que no había sido, pues digamos, su nicho, su core natural, a pesar de haber participado en proyectos en este sector. Por diferentes circunstancias, pues que en este momento realmente no vienen al caso, se comenzó la promoción de la venta de la empresa y en el año 2018 fue adquirida por parte del grupo CETEC. ¿Quién es el grupo CETEC? El grupo CETEC, como tal, es un grupo de empresas del cual Gómez Cajiao hace parte. Y hago hincapié porque no es muy usual, o por lo menos en el sector en el que nosotros operamos, que se dé este tipo de situaciones. Generalmente uno asocia pues, firmas internacionales como grandes corporaciones piramidales, con sucursales, con extensiones a lo largo del mundo, con una capa muy gruesa de gobierno corporativo, directores, presidentes, vicepresidentes. CETEC es una cosa diferente. CETEC es literalmente un grupo de empresas. CETEC se fundó en 1957, ya digamos en la última etapa de la reconstrucción en Europa, luego pues de la Segunda Guerra Mundial, en una etapa en que pues estaba, pues ya digamos, había más oxígeno, había más recursos y pues se necesitaba expandirse, crear, pues comenzar el desarrollo de las grandes redes de autopistas, plantas de generación, bueno, proyectos de infraestructura de todo tipo, y digamos que en ese contexto es que se creó CETEC. Y los fundadores de CETEC desde su inicio tenían una mentalidad muy clara, y aquí comenzamos a entrar en el tema del propósito. Una empresa manejable es una empresa donde pues, su director, su gerente, su presidente, llámese como se llame, conoce a los empleados, conoce el detalle, la minucia, y ese tamaño es más o menos 200 personas. Eh, Cada empresas más grandes se comienza a perder esa conexión directa. Y desde su momento entonces, a medida que comenzó a crecer el negocio en alguna de las líneas, tomaron la decisión de separar y hacer como decisiones y comenzar a crear empresas autónomas e independientes muy especializadas en esas líneas pues que estaban teniendo un mayor crecimiento. Pasados los años y trasladándonos a hoy en día, el grupo CETEC está compuesto por aproximadamente 48 empresas, la mayoría de ellas altamente especializadas. Entonces, dentro del grupo CETEC, nosotros, al ser una firma de ingeniería, pues, ¿qué hacemos? Ingeniería. Tenemos una firma que solo hace estructuras, otra que solo hace hidráulica, otra que solo hace geotecnia, otra que solo hace edificios, otra que solo hace sistemas, etcétera, etcétera. Tenemos dos capas de empresas, una capa de empresas de primer nivel donde su dueño es un accionista único y una capa de segundo nivel donde sus dueños son algunas de las empresas de primer nivel. En el año 2019, el grupo CETEC reunió a sus empleados porque además los dueños del grupo CETEC son sus propios empleados. El accionista único mayoritario está compuesto por un grupo de aproximadamente 600 empleados de las empresas, que son los dueños, tienen acciones tanto pues, en ese holding como en las empresas como tal. Entonces es un grupo que no cotiza en bolsa, es un grupo completamente autónomo, independiente, sin lineamientos políticos, sin filiaciones pues, de ninguna índole. Es un grupo técnico 100% independiente.
Y en el año 2019 se reunieron y pensaron, bueno, nosotros, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Porque las utilidades se reinvierten en las empresas, pues, digamos, se construye empresa, pero ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Y a través de un proceso participativo se trabajó en una filosofía, llamémoslo así, que no es otra cosa que el propósito, que es lo que ustedes ven en la pantalla. Somos ingenieros y ciudadanos. Y eso para los que trabajamos en este grupo es muy potente porque es lo que nos diferencia de los demás. Nosotros sabemos y entendemos que tenemos una competencia bastante agresiva, eh, por decirlo menos, y cuando hay, pues, digamos, dificultades en el mercado, pues, mucho más agresiva. Pero ¿qué nos hace diferentes a nosotros? Nos hace diferentes que nuestro trabajo está enfocado principalmente a contribuir efectivamente con la disminución de los efectos nocivos del cambio climático y construir un mundo mejor. Eso, digamos, a nivel del grupo CETEC, y estoy siendo supremamente breve para, pues, aprovechar de la manera más eficiente el tiempo. Ahora, si nos trasladamos a Gómez Cajiao, como les conté, ha venido sufriendo muchos cambios en muy poco tiempo. Y las empresas no son nombres, las empresas no son papeles, las empresas son personas, es la gente. Nosotros en nuestro negocio, al final del día lo que vendemos son horas hombre. Nuestro medio de producción son personas. Lo que nosotros vendemos es el trabajo de un conjunto de personas. Y uno tiene que entender lo que hace, por qué lo hace, para qué lo hace, más allá, pues, digamos, de que de esas actividades se diría un sustento, se diría, pues, una actividad económica. En 2018, el grupo CETEC compra Gómez Cajiao, pues, digamos, eso coincidió con resultar adjudicatorios de unos proyectos bien importantes. Después sobrevino una pandemia que golpeó muy duro a la compañía. Ese golpe pues supuso pues una reducción importante. Y después vino un periodo de recuperación y después vino un periodo de cambio en el liderazgo de la empresa. Entonces nosotros el año pasado nos dimos cuenta que necesitábamos al interior de la compañía entender y comprender nuestra posición de tal manera que pudiéramos mostrársela y compartirla con el mundo. La diferencia, como yo lo veo entre un eslogan y un propósito, es que el eslogan, pues digamos, es una frase que busca generar impacto, que busca cautivar la atención del mercado a quien uno quiere atender, mientras que el propósito es un tema que viene más de adentro y busca precisamente responder preguntas hacia adentro, hacia quiénes somos nosotros y por qué lo hacemos. Y desarrollar el propósito tiene dos efectos muy beneficiosos que para quienes no hemos estado, para quienes no han estado, perdón, dentro, pues, digamos, de ese proceso no son tan claros. Uno, que al construirlo, uno lo está interiorizando, lo está entendiendo, lo está comprendiendo, y como uno lo está construyendo, pues no necesita que se lo expliquen. Entonces uno ya se vuelve como un profeta, uno evangeliza y se lo transmite y se lo comparte a los demás. Entonces el grupo directivo de Gómez Cajiao se reunió el año pasado para construir, para declarar el propósito a partir de cómo nosotros mismos nos reconocemos, cómo nosotros mismos entendemos, cómo estamos conectados con el grupo CETEC, haciéndonos ingenieros y ciudadanos, y viendo eso, cómo se puede traer a nuestra realidad, al espacio geográfico en el que nosotros nos desarrollamos, y ahí sí, pues, promoverlo. Entonces, a lo que llegamos es lo que están viendo ustedes en la pantalla. En Gómez Cajiao somos apasionados, íntegros y comprometidos. Desarrollamos con excelencia técnica proyectos de ingeniería de alto impacto positivo con mirada local y visión global, dejando huella en el mundo y en nuestra gente. Somos ingenieros y ciudadanos. Ese primer párrafo, digamos, involucra varias cosas. Lo primero, la razón, ¿por qué compró CETEC a Gómez Cajiao? ¿Por qué el grupo CETEC está aquí?
El grupo CETEC, que digamos, y hago un pequeño paréntesis, fue uno de los diseñadores del Eurotúnel, el túnel por debajo del Canal de la Mancha, fue el diseñador del viaducto de Millau, ha participado en proyectos emblemáticos en el mundo, hoy en día hace parte del equipo diseñador del sistema de metro del Gran París, una red subterránea de metro de 255 kilómetros de longitud. Entonces, lo que le gusta o lo que persigue el grupo CETEC es participar en proyectos de alto impacto, proyectos de ingeniería que cambian la vida de las personas. Y eso lo involucramos nosotros en nuestro propósito. Para eso estamos. Somos ingenieros y ciudadanos porque participamos en actividades que buscan recuperar y va a hacer este planeta pues un mundo mejor. Nosotros pues digamos hemos venido canalizando o dirigiendo nuestras actividades técnicas precisamente en ese sentido, muy enfocados en el desarrollo de energías limpias, evitar, pues, digamos, proyectos que puedan generar impactos nocivos o irrecuperables en el medio ambiente, muy preocupados por renovables, etcétera, etcétera. Respaldamos y asesoramos multidisciplinariamente a nuestros clientes, aportando nuestra experticia técnica y compromiso ambiental, convirtiéndonos en su mejor aliado. Nosotros queremos ver a nuestros clientes como sus aliados, porque pues gente que haga lo que nosotros hacemos, empresas que hagan lo que nosotros hacemos, hay muchas. Nuestro factor diferenciador, ¿cuál es? Pues primero lo del primer párrafo, segundo, nosotros estamos buscando aliados, gente que se sienta cómoda, satisfecha, confiada en nosotros y desarrollando relaciones de largo plazo. Nuestra misión es hacer una ingeniería con excelencia e integridad que resulte en un evidente mejoramiento de la calidad de vida en Colombia y América Latina, contagiando nuestra esencia en todas las acciones de la compañía. Eso finalmente, pues porque sí, esto es un negocio, lo entendemos, pero no es el negocio por el negocio como tal, sino el negocio para a través de él cumplir pues lo que se está hablando del propósito. ¿Esto por qué funciona? Porque cuando quienes llevamos las riendas, la dirección de la empresa, lo comprendemos, lo interiorizamos, lo asumimos, pues nos queda más fácil compartirlo y nos sirve para cohesionarnos como grupo. Y al final del día, ese era el sentido y ese ha sido el principal beneficio de haber hecho esta declaración. Lograr conformar un grupo que entiende dónde está ubicado en una empresa que ha venido, pues no sufriendo, sino ha venido teniendo muchos cambios muy seguidos con personas nuevas, entran, salen, y que necesitamos de alguna manera crear un espacio de claridad y de cohesión para seguir con nuestra actividad. Yo creo que me extendí un poquito y suspendo porque si no, no dejo espacio para comentarios y preguntas adicionales, Daniel. No, pero muy bien, Andrés. Yo creo que has logrado traer la importancia de cómo esta apuesta de propósito consolidó a tu equipo que ha estado, digamos, en esta transición en estos años. A ti también, Juan, gracias porque es absolutamente inspirador. A mí, como coach, ha resultado muy inspirador ver que líderes al interior de los equipos directivos de las compañías en las que nosotros trabajamos, o sea, no solamente hacen las cosas por su responsabilidad profesional, sino porque realmente están inspirados y de alguna manera esta gran conexión entre el propósito personal y el propósito organizacional genera realmente una bomba atómica en lo que respecta, digamos, a la vida personal y a la vida del equipo.